Fabián, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchísimas gracias, Marjorie. Muy feliz de estar aquí, feliz de verte también. Es un placer para mí poder compartir con la audiencia todo este conocimiento que tú manejas con respecto a la PNL, hoy aplicándolo en este inicio del programa a este hecho mundial que nos deja ver cómo se puede manejar y cómo se puede transitar de manera saludable por la pérdida, cómo podemos renunciar a esa persona, a ese ser amado y continuar nuestro camino sin que nos ahoguemos en el dolor. Por supuesto. Primero tenemos que entender de que esto aplica para todo tipo de pérdidas. ¿De acuerdo? La mente funciona de una forma muy peculiar. Hasta el momento reconozca que existe un propósito mayor, que hay una intención positiva detrás de cualquier pérdida, no vamos a lograr, digamos, resolver de cierta forma el problema como tal. Lo que tenemos que entender es de que para nosotros poder hacer la transición de alguna pérdida, es normal sentir dolor, es normal sentir, digamos, ciertas emociones negativas o una mezcla de las emociones negativas, pero lo que tenemos que lograr nosotros también es encontrarle una razón o un propósito positivo de que esto sucedió por algo bueno, ¿no? En todo trabajo de luto, en todo trabajo de pérdida, siempre es necesario de que las personas puedan encontrar eso, esto es mejor para mí, o digamos, cuál es el propósito que significa esto para mí, o qué es lo que me conviene pensar con respecto a esta pérdida, porque en el momento que la mente reconoce que esto es para bien, que esto es mejor, que esto nos va a permitir entregarnos un propósito mayor, es ahí cuando nosotros podemos nivelar, digamos, a nivel emocional las emociones y de esa forma poder hacer una transición adecuada, ¿no? Si nosotros observamos cada vez que hemos podido superar un luto, que hemos podido superar una pérdida, ha sido cuando uno entendemos o le hemos dado un significado que es mucho más a lo que simplemente pensamos en que estamos perdiendo algo, sino que significa algo más para nosotros, ¿no? De que siempre hay una intención positiva, un propósito mayor detrás de cada, digamos, pérdida de un ser querido, ¿no? Es la mejor forma de hacerlo. Algunos demoran un poco más que otros, pero créeme, es la forma más adecuada para trabajar los lutos y las, digamos, esos eventos de pérdidas de personas o seres amados, ¿no? Gracias por compartir esa experiencia sobre el luto y sobre cómo transitar las emociones, como abre boca a esta entrevista que tiene como norte hablar de un propósito de vida, porque algunas personas conocen desde muy temprana edad cuál es su propósito de vida y a otras se les va revelando en el camino. ¿De qué se trata esto? Lo primero que tenemos que encontrar o saber de que en nuestro propósito de vida puede ir cambiando constantemente. Y como decía Carl Jung o Friedrich Nietzsche, que nuestro propósito es exactamente lo que tenemos al frente de nosotros, ¿no? Lo que nos hace pensar es de que no necesariamente nuestro propósito de vida va a ser algo muy, digamos, que lo vamos a notar con mucha claridad y es fácil de encontrar y que de pronto ya un día porque nos soñamos con algo, ya vamos a encontrar nuestro propósito. No necesariamente así. Muchas personas lo encuentran mucho más rápido que otras. Algunas personas pasan toda una vida sin encontrar su propósito, porque eso depende mucho de la intención que tiene la persona con respecto a si desea encontrarlo, si desea buscar ese significado de vida, ¿no? Y en el momento que empiezas este camino es cuando tienes que, digamos, sumergirte en ciertos procesos que algunos no son tan, digamos, convenientes o no se sienten tan bien o nos hacen sentir emociones negativas o nos hacen sentir mal, pero es parte de cómo podemos encontrar nuestro propósito, ¿no? Porque a medida que nosotros vamos avanzando en la vida, alcanzando nuestras metas, resultados, alcanzando lo que nos proponemos, vamos despertando conciencia y esa misma conciencia nos va a permitir percibir cuál es nuestro propósito y saber diferenciar qué es nuestro propósito y qué no. Porque finalmente yo he trabajado con muchas personas con el tema de propósito y me dicen, pero Fabián, yo ya encontré cuál es mi propósito, pero no sé qué, por qué es difícil para mí avanzar, ¿no? No sé por qué me limita, no sé por qué ya voy postergando muchas cosas. Y les digo, quizás ese es nuestro propósito, porque el propósito te va a permitir acceder a una fuerza interna, a tu fuego interior para superar cualquier obstáculo en la vida. Entonces, muchas veces pensamos que nuestro propósito es algo que nos va a hacer felices para siempre y no es así. Normalmente
nuestro propósito nos acerca a un camino de dolor, quizás como decía Carl Jung también, a un camino de sufrimiento, pero también nos da la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo mientras nos dirigimos a la meta y el objetivo, ¿no? Entonces, siempre es bueno considerar que el propósito es lo que tenemos al frente de nosotros y tiene mucho y está relacionado con nuestra responsabilidad, ¿no? Tú puedes encontrar a una persona, a un papá, a una mamá que hace de todo, trabaja 24 horas, digamos que acepta muchas cosas, pero con el propósito de darle lo mejor a sus hijos, y tú te vas a dar cuenta que esa persona aguanta mucho, tiene mucha resiliencia, mucha fuerza, simplemente porque tiene un propósito y es darle lo mejor a sus hijos, ¿no? ¿El Como hay propósito otros... de vida lo buscamos dentro o fuera? Porque muchas veces creemos que nos los va a dictar el propio camino, que se nos va a revelar como por arte de magia, y otras personas tienen una actitud muy ensimismada y se hacen continuamente esa pregunta: ¿por qué no consigo mi propósito de vida? ¿Por qué tengo una insatisfacción? ¿Por qué no siento que estoy cumpliendo con mi misión? Háblanos un poco acerca de esto. Lo primero que tenemos que saber es de que todos inconscientemente estamos buscando nuestro propósito. Todos de alguna u otra forma estamos buscando el significado de la vida, ¿no? Es por eso que cuando hablamos ya en temas de conciencia o en temas de filosofía, siempre estamos haciendo las preguntas: ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Por qué estamos nosotros aquí, ¿no? Entonces, no es una pregunta fácil de responder, y tampoco es una pregunta que todos llegamos a tener entendimiento en nuestro camino por la vida, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo que tenemos que entender es de que así como nosotros inconscientemente estamos buscando nuestro propósito, tenemos que entender de que no todos tenemos la conciencia, digamos, la conciencia para poder percibir nuestro propósito. ¿Por qué? Porque el propósito viene, se presenta, viene con mensajes, viene con personas que te dicen: oye, eres muy bueno en lo que haces, oye, nadie había hecho esto mejor que tú. Oye, mientras otras personas se demoran 10 horas, tú lo haces en solo 10 minutos. Te felicito, tienes talento, esto te sale muy fácil, y tú decides decir como: no, eso lo hace cualquiera. No, no creo que ese sea mi propósito. No, no, no. Te Entonces, descalificas. no, exacto, no necesariamente, o sea, las señales vienen de afuera en base a lo que para nosotros es mucho más fácil hacer, y lo que encontramos más, digamos, nos encontramos más emociones positivas al momento que hacernos, o nos cautivamos rápidamente, ¿no? Es como que un artista se mete en su arte y está ahí pues horas y horas sin comer solamente haciendo eso, ¿no? Lo que tiene que pasar es de que la persona pueda empezar a ser consciente y decir: oye, creo que por aquí es. Creo que eso lo hago mejor que otras personas. Reconozco que tengo cierta facilidad para hacer eso, y así es como empieza nuestro camino para encontrar nuestro propósito y actuar desde ahí, ¿no? ¿Cómo es una vida con y sin propósito? Porque vemos esas personas que van por esta existencia como con un objetivo claro, como con una armonía con lo que hacen, y tú dices: wow, hay algo de esa persona que te irradia motivación, que te inspira, y tú dices: yo veo que esa persona tiene un propósito claro. Mientras que hay otras que van tipo el Principito, como que repitiendo patrones, sin tener una meta, una ambición, una pasión, que cada día es igual. Perfecto. Ahí está la respuesta, ¿no? En realidad es como lo mencionas. Tenemos que entender esto, y esto no es algo netamente filosófico, y lo podemos sentir y se puede sentir verdadero lo que les voy a mencionar, pero también recuerden que el propósito también tiene una fórmula bioquímica. O sea, muchos neurocientíficos han descubierto la bioquímica del propósito, entonces podemos entender qué es lo que pasa dentro de nosotros con lo que les voy a hablar. Carl Jung solía decir que nosotros tenemos que escoger nuestro veneno, ¿no? Entonces, hagas algo, no hagas nada, igual vas a sufrir. Pero hay una diferencia sobre eso. Si tú no haces nada, si tú simplemente no tienes un propósito de vida, no quieres buscarlo, simplemente te rindes en esa búsqueda y haces lo mismo, y quieres hacer muchas cosas, pero simplemente decides repetir los mismos patrones de siempre, vas a sufrir. Ese es un camino. Ese es el camino sin propósito. Aquí se viene la depresión, la ansiedad, pierde el sentido de la vida, la gente simplemente no tiene un motivo para despertar al día siguiente. El otro motivo, que es el que nosotros debemos optar conscientemente, es decir: bien, si la vida es sufrimiento, igual voy a sufrir, entonces decido escoger este camino, pero este camino te va a ofrecer
sufrimiento también, porque cuando tú enfrentas tus objetivos y tomas decisiones, también sientes miedo, también sientes ansiedad y ese tipo de emociones negativas, ¿no? Pero solo el hecho de que tú estés orientado a un objetivo, que estés orientado a una meta, te va a permitir a ti encontrar de alguna u otra forma la fuerza interna para superar cualquier obstáculo digamos que me impide llegar a mi meta. Entonces, esa es la diferencia. Hubo un estudio hace un tiempo en donde hicieron o colocaron a las personas y les colocaron a hacer las mismas acciones, las mismas tareas. Pero las personas que les dijeron que hagan algo, simplemente sin darle ningún significado, sin darles ningún propósito, simplemente hagan esto, se estresaban muchísimo más y no experimentaban emociones positivas. Pero las otras personas que decidieron conscientemente, y digamos que decido conscientemente por elección propia que voy a hacer esta actividad porque es lo mejor para mí, de pronto el estrés se redujo, la dopamina se incrementó, empezaron a sentir emociones positivas. Entonces, digamos, los investigadores se preguntaron, pero si todos están haciendo lo mismo, ¿por qué para uno es más estresante que para otro? Y es porque unos tenían un significado y habían decidido hacer eso, ¿no? Entonces, el propósito se comporta igual. Si tú no le pones conciencia o decisión a tus elecciones, vas a tener emociones negativas, pero probablemente solo emociones negativas. Pero si tú decides hacer algo en pro de tu crecimiento, en pro de algo mejor para alguien, o tú hayas decidido conscientemente pasar por el camino de la vida, entonces vas a tener esa fuerza interna y eso es lo que justo inspira a otras personas, ¿no? Ver que una persona está motivado y está enfocado en un objetivo y es por eso que el propósito en otras personas nos motiva y también nos enciende, ¿no? Claro, porque muchas veces no es lo que se hace, sino la actitud con la que se hace. ¿Qué es eso Así. del círculo de la libertad, Fabián? Coméntame cómo está compuesto este círculo. Tenemos que pensar primero de que todos nosotros de alguna u otra forma tenemos que tomar ciertas elecciones en cierto momento, ¿de acuerdo? Y lo único que nos va a permitir a nosotros ser libres, ¿de acuerdo? Lo único que nos va a permitir a nosotros tomar independencia de nuestro pensamiento es empezar el camino. Lo que quiere decir que al inicio no se va a sentir como tal. Digamos que una persona no es que simplemente va a sentirse feliz o libre porque simplemente tomó la decisión en ese momento y automáticamente todo cambia, no. Normalmente cuando iniciamos el camino, siempre vamos a encontrar dificultades, siempre vamos a encontrar, digamos, caminos bloqueados, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es, hasta que encontramos que por ahí es. Y es así como nosotros podemos desarrollar, digamos, estas emociones que podamos, bueno, que finalmente todos inconscientemente estamos buscando, ¿no? ¿Existe alguna técnica, alguna recomendación que tú nos puedas hacer para encontrar nuestro propósito de vida? Sí, una de las mejores técnicas, y es por donde podemos empezar, es hacer como un mapa de todo lo que hacíamos en cada septenio, en cada 7 años, ¿no? Entre los 0 y los 7 años, ¿qué es lo que más me gustaba hacer? ¿Qué es lo que hacía, independientemente si obedecía o no a mis papás, qué es lo que me encantaba hacer? Luego de los 7 a los 14 y luego de los 14 a los 21, luego de los 21 a los 28, y así podemos ir haciendo el tracking. Lo que tú te vas a dar cuenta que es una de las formas más peculiares de poder encontrar nuestro propósito es de que lo que más te gustaba hacer entre los 0 y los 7 años, quizás lo dejaste hacer entre los 7 y los 14, y eso también quizás lo dejaste hacer entre los 14 y los 21. Lo que ha sucedido muy probablemente es de que han habido influencias externas, probablemente porque eras niño, entonces simplemente absorbes la parte externa, que te impedían o te bloqueaban o generaban conflictos con eso que te gustaba hacer y que eras talentoso, ¿no? Digamos que entre los 0 a los 7 años eres un niñito de 3 4 años muy sociable y hablabas con todo el mundo y te encantaba conversar y conocer a otras personas y tu papá te decía, oye, no converses con extraños, es peligroso, no quiero verte hablar con nadie, no hables con nadie, mejor quédate callado, toda la gente es mala, ¿no? Te pueden robar. Y automáticamente el niño de lo que tenía el propósito de ser un gran comunicador, de pronto empezó a tener miedo a hablar con las personas, miedo a presentarse a otras personas, y entonces así empiezan a tomar decisiones limitantes que obviamente la mayoría son inconscientes y que uno tiene que, en algún punto, tiene que empezar a trabajar para que encuentre eso, ¿no? Porque justamente cuando tú puedes hacer una actividad que amas hacer, y es como que puedes estar 2, 3, 5 horas, 8 horas sin comer, sin hacer nada, pero estás tan involucrado y lo haces con tanta facilidad que siempre por ahí es donde debes encontrar
tu propósito, ¿no? Encontrar tu propósito de vida te lleva a la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? ¿Es un estado permanente producto de una decisión o son momentos de la vida? Vamos, la respuesta rápida es momentos de la vida, ¿de acuerdo? Como decía Jordan Peterson, todos nosotros debemos asumir responsabilidad y eso está enlazado con todos nosotros debemos buscar nuestro propósito asumiendo responsabilidad personal por todo lo que nos sucede y todo lo que podamos hacer, pero también debemos entender de que ser realmente felices viene a ser casi como un lujo para una persona, lo que quiere decir que todos nosotros debemos y necesitamos buscar un propósito y no siempre se va a sentir muy feliz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que, y esto lo podemos comparar bioquímicamente, ¿no? Hay un neurocientífico que ahora se está haciendo también muy popular en redes sociales que habla mucho sobre ese sentido. Los únicos momentos en los donde una persona experimenta la verdadera felicidad es justo después de haber superado un gran obstáculo o de haber superado algo que pensaba que era muy difícil para esa persona. Cuando tú comparas esto en la filosofía o comparas esto en el psicoanálisis o en la metafísica, Carl Jung podría decir lo mismo. La única forma o los únicos momentos de felicidad y de sentir emociones positivas es en el momento que superamos un gran obstáculo, ¿no? Y eso lo puedes comprar, digamos, filosóficamente y científicamente, ¿no? Entonces, digamos que bajo eso y podemos concluir de que la felicidad son esos momentos en donde tú logras algo, superas algo que era difícil para ti, pero como la felicidad o como cualquier otro estado, como la motivación y todo lo demás, así como viene, también se va, tiene un tiempo de vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que nos permite a nosotros ser resilientes y tener, digamos, una consistencia en la vida, eso sí es encontrar nuestro propósito, porque eso nos va a permitir darnos la fuerza para superar cualquier obstáculo. Lo que quiere decir que el propósito no nos hace felices. El propósito nos permite encontrar la fuerza interna para poder superar cualquier obstáculo. Y antes de superar ese obstáculo o encontrar ese obstáculo, uno no se siente feliz. Uno siente miedo, siente inseguridad. ¿Qué pasa si no me sale bien? Me es difícil hacerlo. Entonces, el propósito es más para que te dé la fuerza y la consistencia para superar todo lo que tienes en la vida. La felicidad Así viene en como la monarquía entrena a sus líderes para manejar y controlar sus emociones, si nosotros llegáramos a gobernar las emociones que nos mantienen en una montaña rusa, ¿pudiésemos tener más paz, más bienestar? ¿Es posible entrenar a nuestro cerebro para eso? Sí, y creo que es lo óptimo y creo que todos nosotros en algún punto tenemos que entrenar nuestras emociones tal cual como entrenamos nuestros músculos, por ejemplo, ¿no? Porque las emociones, no, tú tienes personas que simplemente se dejan llevar por las emociones. Tú tienes otras personas que deciden cuándo sentir lo que necesitan sentir en pro de algo mucho mejor para ellos, ¿no? Y eso es un entrenamiento emocional, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna u otra forma todos nosotros necesitamos y más en este mundo que está avanzando tan rápido y todos reciben una mezcla de emociones, ¿no? Entonces, definitivamente hay que entrenarse, digamos, a controlar nuestras emociones o manejar o gestionar mejor nuestras emociones y hay muchas técnicas para eso, ¿no? Y recuerden que en los comportamientos emocionales dependen mucho de los contextos, ¿no? Si un empresario es muy emocional, probablemente pierda dinero y le pasen cosas no tan buenas. Si un empresario no, digamos, accede a muchas emociones, probablemente sea un buen empresario, ¿no? Pero una persona que probablemente hace lo mismo en casa, probablemente no sea un buen papá o una buena mamá porque no va a poder conectar y no va a poder involucrarse emocionalmente con sus hijos, su esposa, etcétera. Pero si a una persona, digamos, lo pones de forma muy disociada, que no accede a sus emociones en casa, entonces probablemente no sea tan bien, ¿no? Entonces, todo depende por el contexto, pero tener la habilidad de poder sentir en base al contexto y por elección propia, eso es lo mejor y creo que todos deberíamos apuntar a eso. Gracias, Fabián, por compartir este conocimiento y esta experiencia con nuestra audiencia. Me encanta comenzar esta semana en Buenos Días con este tipo de información. Feliz día para ti, un abrazo. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Muchísimas gracias por la invitación.